video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes 4 claves para dominar y confusa para los traders, especialmente para aquellos traders novatos, para los que están empezando en este mundo del trading, ya sea de forex, de criptos o de binarias. Entonces, para todos ustedes he creado esta clase. Sé que también hay personas que ya llevan bastante tiempo haciendo trading, que ya llevan meses o años haciendo trading, pero que todavía no saben cómo identificar correctamente los soportes y resistencias, así que esta clase también es para ustedes. Vamos a empezar hablando sobre qué son los soportes y las resistencias. Y básicamente un soporte o resistencia es una zona donde el precio ha reaccionado en el pasado y puede potencialmente reaccionar de nuevo en esa zona. Este puede potencialmente lo mencionamos porque nada te asegura que el precio vaya a reaccionar específicamente a un nivel de soporte y resistencia. Tú ya tienes que ver cómo es la acción del precio que se está creando en ese nivel que ya has identificado y con base a eso tomar tu operativa. Pero entonces básicamente un soporte o una resistencia es una zona donde el precio reaccionó. Por ejemplo, imagínate que esta línea de color rojo es el precio. Son las velas que se van creando y el precio va subiendo y de pronto hace un movimiento hacia abajo. Pues bueno, este nivel de aquí sería un nivel de resistencia porque el precio reaccionó y empezó a bajar a partir de ese nivel. Entonces, cuando identificamos un nivel de soporte resistencia que ha funcionado en el pasado, significa que potencialmente el precio puede volver a reaccionar a esa zona. Eso quiere decir que más adelante el precio puede volver a subir, llegar a ese nivel y reaccionar así como lo hizo en el pasado. Ahora, algunos de ustedes no saben diferenciar en qué es un soporte o qué es una resistencia. Entonces aquí se los voy a explicar de una forma básica y bastante sencilla de comprender. Entonces, cuando el precio rebota hacia arriba, se ha creado un soporte o un suelo. Entonces, imaginemos que el precio viene bajando y de pronto rebota hacia arriba. Entonces, justamente aquí donde tenemos ese punto donde el precio rebota y cambia de dirección, pues es un nivel de soporte, ¿ok? Entonces esto sería nuestro nivel de soporte. También lo pueden llamar suelo. Muchos compañeros le llaman suelo al soporte, pero pues la forma más técnica y más reconocida a nivel mundial de parte de todos los traders es soporte. Ahora, una resistencia es cuando el precio rebota hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el precio va subiendo, llega a algún nivel, no sabemos cuál, pero es un nivel fuerte que hace que el precio baje. Entonces, justamente allí el precio rebotó y empezó a bajar. Por lo tanto, se nos ha creado allí, en ese nivel donde el precio reaccionó, se nos ha creado una resistencia, que también hay compañeros que lo conocen como techo, porque el precio no pudo seguir pasando hacia arriba. Entonces, básicamente, un soporte es cuando el precio no puede seguir bajando y cambia de dirección, ahí se nos crea el soporte, y una resistencia es cuando el precio no puede seguir subiendo y cambia de dirección, ahí tenemos nuestra resistencia. Bueno, yo sé que con líneas pues es bien fácil, ¿no?, decirlo y trazarlo, pero ya les voy a explicar cómo lo podemos reconocer en un gráfico real. Solamente quería comentarles esto para que ustedes pudieran diferenciar bien entre un soporte y una resistencia. Ya que ahora sabes qué es un soporte o una resistencia, vamos a aprender a trazarlos. Existen diferentes formas de trazar soportes y resistencias. Para los compañeros que ya han seguido varias de las clases que yo les he compartido en el curso, pues ya saben qué otras formas más avanzadas yo les he explicado. Pero aquí vamos a utilizar las más básicas, pero también son las más importantes y las más útiles. Y estas son 4. La primera es identificar los máximos más altos, que serían resistencias, y los mínimos más bajos, que serían soportes. La segunda es cuando tenemos múltiples testeos o rechazos. Otra forma más de identificar zonas de soporte o resistencia es utilizando la zona Z. Esto quiere decir que son movimientos drásticos que se generan en el precio. Y también tenemos el famoso cambio de polaridad, que otros compañeros lo conocen como zona polarizada o como flip. Estas 4 formas que te acabo de explicar aquí son las más importantes y las más útiles al momento de trazar soportes y resistencias. Mientras más de estas características cumpla el nivel de soporte o resistencia, muchísimo mejor va a ser, ¿ok? Pero también te voy a explicar algunos trucos para aumentar la validez de ese nivel de soporte o resistencia. En primer lugar, que el nivel de soporte o resistencia sea el más obvio.
Necesitamos que sea el más obvio porque así más computadoras, más algoritmos y más traders lo están viendo también. Y por ese motivo van a haber más órdenes de compra o de venta en ese nivel de soporte o resistencia. Y eso nos va a ayudar a que el precio se mueva a nuestro favor. También es muy importante que sepas que los movimientos recientemente formados tienen un mayor peso. Es decir, los soportes y resistencias que se acaban de crear tienen mayor peso que los soportes y resistencias que se crearon el día de ayer o que se crearon la semana pasada. Son mucho más efectivos los movimientos recientes. Y por último, quiero también comentarte que todo esto que te estoy explicando ahora se puede usar en cualquier temporalidad. No importa dónde te encuentras, si en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos o en 1 hora, siempre los soportes y resistencias se van a trazar de la misma forma. La temporalidad donde te vas a encontrar, eso ya depende de la estrategia que tú vayas a aplicar. Eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora te voy a explicar paso a paso y a detalle cada una de estas características que te he mencionado. Y vamos a empezar con la característica de los máximos más altos y los mínimos más bajos. Aquí en cada una de estas imágenes que yo te presente va a estar escrito el par de divisas y la temporalidad de donde yo he sacado este ejemplo, para que tú veas que se puede aplicar en cualquier temporalidad y en cualquier mercado. Muy bien, entonces la primera característica que vamos a encontrar en un buen soporte o resistencia es que sea, por ejemplo, un máximo alto o un mínimo bajo. ¿Qué es un máximo más alto? Un máximo más alto es el punto más alto al que el precio ha llegado recientemente. Entonces aquí tengo mi gráfico y vamos a ver cuál es el punto más alto. El punto más alto es este de aquí, porque si vemos el pasado no tengo un nivel más alto que el precio me haya creado. Entonces este de acá es actualmente el punto más alto, por lo tanto es una resistencia, ¿ok? Y el siguiente es el mínimo más bajo. Aquí, por ejemplo, yo tengo un mínimo, ¿ok? Porque el precio ha rebotado allí, tengo un soporte, pero acá también tengo otro soporte, mira, pero acá también tengo otro soporte. Entonces, ¿cuál es el más importante? Es el más bajo. Este de acá entonces sería el soporte más importante, es el mínimo más bajo. Y este de aquí sería nuestra resistencia más importante, el máximo más alto. Todos los demás que te he mencionado sí, son válidos, pero no tienen tanto peso como estos dos que te acabo de trazar en este momento. ¿Y cómo sabemos que esto es un soporte? Pues fácil, el precio bajó y rebotó allí y empezó a subir. Entonces, soporte o suelo. ¿Cómo sabemos que esta es una resistencia? Pues fácil, el precio subió, rebotó allí y empezó a bajar. Entonces tenemos una resistencia o un techo. Esta es la forma más sencilla de identificarlos. Ahora, la segunda característica que podemos utilizar para poder identificar correctamente un soporte o resistencia es que tenga múltiples testeos o rechazos. Entonces, por ejemplo, aquí mira, el precio bajó, rebotó en esta zona y